son responsabilidad de quien las emite. Amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. La semana pasada nos quedamos picados con el tema de Flores Magón y el magonismo, y no fue posible hablar de una serie de temas que tienen que ver con la Baja California, con el episodio de 1911. Por eso le pedí al profesor Mario Ortiz Villacorta, quien fue director de la preparatoria Lázaro Cárdenas, mi maestro de literatura, y es también cronista de la ciudad, historiador, una gente con poeta también es, ¿verdad? O el poeta era tu papá, también un poeta, ¿ves? Y entonces estamos aquí con Alfredo Estrada Caravantes para hablar precisamente del tema de los Flores Magón. Dijimos en aquel entonces, la semana pasada, que en México se iniciaron dos revoluciones con una perspectiva distinta. Una, que parte del 20 de noviembre, del plan de San Luis, que hace que se levante en armas México, los campesinos, y impulsada por Madero, y otra, la que se había iniciado ya en 1906 con el partido, el programa del Partido Liberal Mexicano. Traía una gran cantidad de temas, pero curiosamente el tema de los campesinos no era atendido. Cuando yo estaba en las clases de Derecho Constitucional, el maestro Carpizo era muy exigente en que tenías prácticamente que conocerte todos los puntos de los distintos planes, y en el siglo 19 pues fue de puros planes y no tenías que, pero afortunadamente había dos siempre que eran los mismos. Se desconoce el presidente, se desconoce la Constitución y se convoca a elecciones. Pero el plan de San Luis de Madero, a pesar de todo su verborrea política, había un párrafo muy pequeñito que decía: se revisarán todas las concesiones de tierras y agua. Y eso fue lo que levantó a los campesinos, mientras que el plan del Partido Liberal de 1906, que era más rico socialmente hablando, con temas de educación, de trabajo, de libertades, no concitó realmente un apoyo. Bueno, una línea nada más. Una línea que se tomará en cuenta el campo, el agrarismo, nada más. Pero muy poquito, o sea, el Partido Liberal Mexicano era más bien de laborista, de la industria, de la economía, porque hablaba de que había que apoyarse en el mercado interno. Bueno, pero ya divagué un poco. El tema es que había dos visiones de la Revolución Mexicana: la de Madero, que se concentraba básicamente en eliminar a Porfirio Díaz, establecer la no reelección y elecciones abiertas y democráticas. Y el otro quería toda una lucha de justicia social. Las dos inician, una en 1910 y otra en 1911. Pero hay mucha gente que tergiversa la de 1911 de los Flores Magón y los llama filibusteros. Tu compañero cronista de Ensenada, acabo de ver que dice que fue una invasión, ¿no? Con muy pocos elementos y argumentos, pero lo dice. Entonces, ¿tú qué opinas, Mario? A ver, es la parte que quisiera yo que analizáramos, porque ya hablamos de la parte macra de los Flores Magón, su pensamiento, su actitud, pero ¿qué tiene que ver con Baja California? Bueno, que yo creo que aquí volvería yo a insistir en lo que he dicho en otras ocasiones. No podemos entender el problema de la invasión de 1900, por llamarlo de alguna manera, de la incursión
de los grupos revolucionarios del Partido Liberal en 1911, sino lo estudiamos dentro del contexto de la Revolución Mexicana. Es una parte de la Revolución Mexicana. No fue el único lugar donde entraron los magonistas. No fue la única vez que iniciaron una lucha. En Palomas, Está en Viesca, Chihuahua. Pues ahí sí. muere el Praxedis G. Guerrero en Janos, Chihuahua. Sí. Y además, En todo el norte se inicia la revolución magonista. y en Cananea, en 1906, está ya los inicios de la revolución magonista con Esteban Baja Calderón, Manuel M. Diegues y otras figuras que van a realizar la huelga de Cananea. Y poco después, la de Río Blanco, la de las textiles del estado de Veracruz, claro. donde son masacrados cerca de 400 trabajadores. Entonces, el problema es que los Flores Magón son perseguidos desde principios del siglo XIX, y esto los hizo andar un poco a salto de mata, entrar a la cárcel, salir de la cárcel, fundar su periódico, volver a ser apresados, les quitan el periódico, hacen otro periódico, están en el Demócrata, en el Hijo del Agüezote, en Regeneración y otros. O sea, es muy accidentada la vida, no solo de los Flores Magón, sino de las gentes que participaban con ellos, como los hermanos Saravia, Juan y Manuel Saravia, y otros más. Potosinos. ¿Eh? Son potosinos. Sí, claro. Además, Juanito Saravia es uno de los corredactores del Plan de San Luis. Incluso Flores Magón y él van a chocar después porque Juan Saravia, que es prácticamente de ideas socialistas, porque el Plan de San Luis tiene un contenido eminentemente socialista. Primero empieza eminentemente anticlerical, ¿no? Bueno, ya sí. que nos metimos en eso, el que lo convoca es el hijo de Ponciano Arriaga, ingeniero minero, Camilo Arriaga, gente adinerada de San Luis Potosí. Hay unas declaraciones muy torpes del obispo Montes de Oca en París, donde dice el obispo que pues ya las leyes de reforma y la separación de la iglesia y la constitución de 57 son letra muerta, que ya nadie las obedece. Y entonces, Alfredo, eso genera un enojo de los liberales, básicamente de Camilo Arriaga, porque Ponciano Arriaga, su padre, fue el presidente de la Comisión de Gobernación y el redactor de la Constitución del 57. Entonces viene ese enojo, convocan a los liberales de todo el país, pero en principio nada más era anticlerical. Los que le dan la visión social son los Flores Magón. Claro, hay que entender perfectamente que en ese momento, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, no se conocen en México prácticamente las ideas socialistas, menos las ideas anarquistas. Las ideas anarquistas entran a través de algunas lecturas de los Flores Magón, particularmente de Ricardo Flores Magón y su hermano menor, 6 o 7 años menos que él, Enrique Flores Magón. Y además algunos otros que lo siguieron, porque sí, la gente del Partido Liberal ya para 1911 tenía muy claramente ideas ácratas, o sea, anarquistas. Anarquistas. Es importante que le digamos a la gente que era todo un movimiento en aquella época, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, donde Barcelona era el eje del movimiento. Y el norte de Italia. Anarquista. Pero déjame que termine. Zonas obreras. ¿Cómo se llamaba el periódico de los anarquistas de Barcelona? No lo recuerdo. Tierra y Libertad. Ah, sí, es cierto. Sí, de ahí viene el De ahí viene el Tierra y Libertad, ¿no? Que lo tomó Flores Magón y luego lo tomó Zapata. A través de Díaz Soto y Gama, que tenía 18 años en ese momento y que después va a ser uno de los ideólogos del zapatismo. Entonces, el Tierra y Libertad no es un grito zapatista. Bueno, sí lo es, pero el origen... Sí lo es, pero el origen es... No, pero esencialmente es correcto. Claro, ¿no? claro. Pero ellos en realidad no son anarquistas. O sea, sí son, pero se disfrazan. No, me refiero que sepan que Flores Magón y Zapata parece ser que llegan a tener correspondencia, pero nunca se llegan a entrevistar. Conoce Zapata a Flores Magón a través de Soto y Gama, que por cierto, ya de viejo, tiene una transformación muy grande. Iba a ser uno de los fundadores del movimiento que se llamaba en los años 60
a Acción Revolucionaria, ¿cómo se llamaba? El Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria. Caray. Gente de derecha y que estaba en contra de Cárdenas y era el grupo alemanista. Ajá. Mientras que Cárdenas había prohijado la creación del Movimiento de Liberación Nacional. Eran los dos grupos antagónicos. Había una versión de que el propio Zapata de alguna manera le ofreció a los hermanos Flores Magón que fueran allá Sí, les a la ofreció. zona que él controlaba para que desde ahí editaran Regeneración, ¿no? Pero realmente ellos eran anarquistas y no, ese tipo de Él incluso autoridad dijo que, no la soportaban, ¿no? por aquí lo dice, no nos anunciamos como anarquistas para no asustar a los Sí, mojigatos. claro, pues sí, pues porque A en los ese débiles. tiempo, ¿no? Sí, era decir... Ahora, tampoco era muy conocido Proudhon, Bakunin, Malatesta y todos estos anarquistas. Claro que no. Ni ahora. Bakunin, veces Bakunin, el que Bakunin, más sí. se desarrollaron fue precisamente con él. Pero sí, es un poco complicado. Yo creo, también digo yo que hay que entender a Flores Magón como un anarquista. Es decir, cuando estamos hablando de 1911, ya estamos hablando de un grupo magonista dirigido profundamente por un grupo anarquista. Y ya se han separado los socialistas y comunistas, aunque en aquella época Eran no muy estaba muy poquitos. definido qué cosa era socialismo y comunismo. Estaban totalmente separados. Villarreal y otros. empiezan, pues hay un movimiento para generar un Estado revolucionario y cambiar al país, ese es el propósito. Y hay un movimiento que empieza en el norte, porque en el norte es donde están los Flores Magón, y empieza en Chihuahua, y empieza en Coahuila, y empieza en Durango, y en Baja California. Claro. Nada más que allá son héroes, y aquí hay un grupo que dice que son invasores. En Mexicali tienen una visión totalmente distinta. La gente de Mexicali lo ve desde otro punto de vista. Incluso considera héroes a José María Leiva, a Simón Berthold, que no es americano. Simón Berthold es hijo de un alemán y de una mexicana, de una sonorense. Creo que se apellidaba Quiñones. Sí, o sea, en Mexicali sí consideran, sí reivindican el magonismo. Claro, además, toda la gente que estaba en Mexicali en el momento del triunfo de Madero se incorpora a Madero. El grupo de Tijuana no. Y aquí habría que revisar muy bien quiénes se quedaban en Tijuana. Ya no era el grupo de 300 soldados experimentados, bien armados, que tomaron la villa de Tijuana, porque no llegaban 500 personas. no llegaban a 80 personas los defensores, creo que fueron específicamente 79. Yo sí los considero héroes. Héroes por su valentía, por Sí, su claro, arrojo. desde otra perspectiva. Desde sí. otra perspectiva. Claro. No, Técnicamente eran porfiristas, sí, Sí. porque estaban bajo el régimen porfirista. Pero una vez caído el régimen de Porfirio Díaz, que como fue ya un hecho el 22 de noviembre, los señores estaban negociando irse, no al gobierno de Madero, estaban negociando retirarse con unas lanas, los caballos y las armas. Y entonces el coronel Celso Vega, que había fracasado con ellos en todas partes, aprovechó la circunstancia de que contaba con el 8º Batallón de Infantería, Como con el 800 coronel hombres, Mayol, la compañía fija que ya tenía desde antes, y también un grupo importante de ciudadanos baja californianos y residentes del sur de California que se agruparon y tomaron Tijuana, causándole algunas muertes a los invasores y corriéndolos. Era un grupo totalmente débil que había tenido 3 jefes en 40 días. Vamos a ponerle en contexto a las personas que nos están viendo por televisión y por radio. Me parece muy bien. El coronel Celso Vega era el jefe de la zona militar. Era el jefe político y militar. Estaba en Ensenada. En ese tiempo, Ensenada era la capital del estado. Y es muy interesante un telegrama que manda el coronel Celso Vega a la Secretaría de la Defensa, donde le dice: un grupo de revoltosos. O sea, para él los rebeldes eran un grupo revoltoso, que como tú nos dijiste la vez pasada, luego fue escalando y hasta después ya fueron filibusteros. Es que el Porfirio Díaz dijo que eran filibusteros. ¿No? Pero en principio se dijo, un grupo de revoltosos tomaron Mexicali, ¿no? Me lanzo con mis 800 hombres para allá para enfrentarlos. Y en ese sentido,
Pues él era una autoridad porfirista, ¿no? Las autoridades de Baja California Formalmente fueron eran los porfiristas quienes y entonces es repelieron. como si en Ciudad Juárez hubiera perdido Villa, ¿no? Y las autoridades porfiristas hubieran dicho, nos invadió Villa, ¿no? Me hubieran dicho un fascineroso, un robavacas. Sí, porque el término mismo de filibustero es muy curioso. Parece que el origen tiene que ver con algunos piratas de las Antillas. Así algo es, así es. Pero, curiosamente, en la jerga parlamentaria del Congreso de los Estados Unidos, hay una práctica parlamentaria que consiste en que uno de los partidos que no quiere que se discuta algún tema, ese partido inscribe a 50 oradores. Y se ponen a hablar y a hablar para que en la sesión no se toque ese tema. Hay una película, ¿no? Exacto. Y a Mr. esa Smith Goes to práctica Washington. le llaman el filibustear. ¿No? Perdón, y cuando yo vi eso, y en algún comentario de una de las cadenas norteamericanas comentaron que ese término venía de una incursión que se había dado en Baja California a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, el término también subsiste como una forma de denominar una práctica irregular, poco tramposa. Digo, ¿qué es lo que pasa en el Parlamento de Estados Lo Unidos? que sucede es que Inglaterra estaba en guerra con España y su única fortaleza era su marina, ¿no? Y entonces los barcos que iban de México, la colonia de Nueva España, iban cargados de oro. De oro, claro. Y entonces la reina les daba patentes de corso y eran filibusteros. O sea, esos tenían que si te encontraban un barco español lo hundían y se quedaban con el oro. Pero traían de alguna manera una autorización de la traían corona, ¿no? Por eso se llama patente de corso, ¿no? Que es una forma irregular de darte Sí, autorización. y aparentemente el término hoy subsiste recordando sobre todo a lo que pasó Filibustero aquí, quiere decir ¿no? pirata. Ajá, un Pirata. de- Pirata, pero de costa, o sea, de tierra, que desembarcan para apoderarse de tierras y de tesoros en tierras. Y se les llama Morgan, el en el pirata Caribe. Morgan. Bueno, no precisamente. Morgan es Cuando un toma pirata Panamá. legendario, ¿no? Sí, pero estos eran pequeños grupos que invadían las zonas del Caribe, en México y Centroamérica, llegaban y robaban. Vamos a los la pueblos. pausa, profesor, nos emocionamos y se me olvidó que nos están diciendo que le cortemos. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos ahora ya nuevamente con estamos hablando de un viaje que hicimos juntos a San Francisco y está acordándose el profesor Villacorta de hace como 30 años, no sé cuántos años. Fue 91, yo era diputado. O sea, 29, 31 años. Bueno, regresemos Fue en el al 92. tema, porque te queremos explorar, profesor. Sabes mucho de este tema y queremos que nos digas. Bueno, ya el coronel Celso Vega se le notifica, le dicen, manda una carta, un telegrama a la Secretaría de la Defensa de aquel entonces, le dice, hay unos revoltosos que tomaron Mexicali. Cuéntanos a partir de ahí qué pasa. Bueno, cuando recibe entonces órdenes de trasladarse de inmediato al Valle de Mexicali, con el objeto de que con su tropa, que entonces era la compañía fija de Ensenada, una compañía nada más, eran unos cuantos soldados, una compañía no puede tener más de 90 soldados, una cosa así. Se enfrentan con los revolucionarios, lleva las órdenes específicas, no de combatir a los revolucionarios, no de proteger a la población, sino de que llegue y proteja las instalaciones que están construyendo las empresas extranjeras en el Valle de Mexicali. En ese momento el Valle de Mexicali era propiedad Sí, extranjera. sí, la Colorado Land River Company, entre otras. Esas y otras compañías y las compañías del ferrocarril. Los mexicanos trabajaban marginalmente, porque los mexicanos llegaron al Valle de Mexicali desde un principio, desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahí se ve la grandeza del general Cárdenas cuando expropia ¿Por qué? esas Por tierras, razones, ¿verdad? ¿no? Claro, porque es un reconocimiento a los cientos y a los miles de trabajadores mexicanos. Digo esto porque hay una tendencia
mis respetos a la población china, pero la población china llega después de 1911. Sí, y hay una versión que dice que quienes trabajaban la tierra eran los chinos. No, los chinos llegaron por oleadas, igual que los hindúes o los indios, porque la verdad es que así deben denominarse indios, ¿verdad? No hindúes. Hindúes son los de una religión. Y llegaron, pero siguieron participando en la construcción de los ferrocarriles. Pero los primeros que trabajaron en la tierra, los primeros peones eran mexicanos. Lo que pasa es que en la medida en que llegan los grupos extranjeros, sobre todo estadounidenses, ingleses, no quieren trabajar con mexicanos. ¿Por qué? Porque trabajar con chinos y con hindúes les produce más ganancias. La mano de obra es más barata y pueden eliminarlos. Y son menos como escandalosos. Pero a ver, regresemos, profesor, si no vamos a tener que hacer un programa lo que pasa es que el coronel de Flores Magón. El coronel es rechazado y herido. Ajá. Y se tiene que regresar. Además de que costó mucho trabajo porque la época que es el mes de enero, febrero, pues en febrero ya es cuando tomaron. Acuérdense que es etapa de lluvias en Baja California. Febrero, marzo es época de lluvias, entonces se tuvieron que irse por la sierra, no había caminos, en medio de las sales, nevadas y Ahora todo eran eso. 18. No era hasta donde yo sé, según Palomares, un ejército. No, Palomares dice que fueron inicialmente los que tomaron Mexicali 17. Sí. A ver, ¿qué hubiera pasado si fracasa el Granma, fracasa Fidel Castro, el Che Guevara y los detiene Batista y los fusila? ¿Qué serían ellos? Unos agitadores revoltosos invasores, pero triunfó y hoy son el gobierno revolucionario de Cuba, pues porque todo en la vida a final de cuentas es circunstancial, ¿verdad? Claro, claro. ¿No? En este caso pues había un gobierno porfirista, una sociedad pues a lo mejor no porfirista, porque difícilmente se podría decir que había... No, la calma... Aquí en Tijuana existía una calma chicha. Sí, pues era la aduana y algunas cosillas ahí, ¿no? Prácticamente lo que hoy es Tijuana vivía con una profunda relación hacia el otro lado. Iban y venían. Incluso el propio Santiago Argüello tenía propiedades en San Diego y en Tijuana. Y además no se cobraba impuestos la importación, hasta que después Yves Limantour, que va a ser secretario de Hacienda, dice, qué tontos, ¿verdad? Estamos perdiendo una buena lana porque no estamos cobrando la mercancía que pasa de Estados Unidos y empieza el impuesto en aquella época. Pero antes de eso, pues todo libre. Pero podemos decir también que, irónicamente, la aduana es establecida en 1874 y entre 1874 y 1910 van a haber 6 administradores de la aduana, cada uno persiguiendo al anterior por corrupción. ¿De dónde conozco eso? Creo que por corrupción. Es muy común. Muy raro. Es muy raro que eso suceda en México, ¿eh? No pasa. Sí, claro. No, pues se iban a vivir al otro lado. Se escapaban porque eran perseguidos por la justicia, ya que aprovechaban la circunstancia y la lejanía. Tijuana era una isla. Esa es otra cosa que... Por eso yo digo, los hombres, porque eran puros hombres que se enfrentaron a los magonistas, pues sí, fue una audacia. Sabían que iban a morir, sabían que iban a perder. Estaban defendiendo su tierra, estaban defendiendo sus propiedades y también con la idea de que era un peligro el grupo de extranjeros que venían al país, porque en ese momento les hicieron creer que se trataba de filibusteros. De un ejército invasor extranjero. Porque Baja California había sido asediada por filibusteros desde el momento en que empieza a formar parte de la nación mexicana. Hay algo que va a determinar toda esta circunstancia, que es 1848, los tratados de Guadalupe Hidalgo. Se les olvida Baja California. Que con el objeto de preservar una fracción de terreno para que se una la península con el continente, en lugar de utilizar la división política que dejaron los franciscanos y los dominicos, en la cual Tijuana formaba parte de la misión de San Diego, igual que Tecate y Rosarito. Entonces
hace la línea un poco más adelante. Que por cierto, todavía en el momento de fijar las mojoneras, nos roban una cuchilla. Qué raro, ¿no? Los americanos, el gobierno americano es incapaz de eso. Sí, cuando ya están trazando la línea, el Tratado de Guadalupe Hidalgo dice que se trazará en línea recta partiendo de la unión del río Colorado con el río Gila en línea recta hacia el Océano Pacífico, en un punto situado en la costa a una legua marina al sur del puerto de San Diego. El puerto de San Diego era el puerto Guijarro, que está a la entrada de la bahía, porque en esa época no podían entrar los barcos grandes a la bahía porque no había fondo suficiente, hasta que lo drenaron a principios del siglo XX. Entonces Tijuana debió haber sido nuestro, bueno, ya es. Debería haber sido, bueno, algún día, pero ya debería de ser puerto. Tijuana debería ser puerto. Y la línea debería estar paralela al Ecuador. Ajá. Entonces se encuentra inclinada por esa desviación, por esa equivocación de los norteamericanos que trazaron la línea, y el lugar más al norte del país es Algodones, no Tijuana. Por esa razón. Y es un lugar extraordinario, Algodones, de un gran movimiento, una frontera. Existió antes esa frontera que la de Mexicali, creo, incluso. Por ahí entró el grupo magonista y se apoderó del lugar. Ellos mantuvieron el control de Algodones y Mexicali hasta el último día, hasta el 22 de... Bueno, aquí también viene el tema de que con la compra de la mesilla empezó a haber tal vez apetitos del otro lado por quedarse con la Baja California, eventualmente lograr... Pero California siempre la han querido. Sí. Baja California siempre la han querido. Pero ahí, después de la mesilla, dijeron, pues si ya les pudimos comprar un cacho, pues ¿qué nos falta para quitarles el otro, no? Pues sí, ellos tienen otra mentalidad, todo es comprar con dinero. Incluso se habla que ya durante el gobierno de Porfirio Díaz avanzaron 60 kilómetros en la parte de Sonora. Por las noches los cercos corrían, se movían. Es cierto, hasta que llegó Porfirio Díaz y mandó, en sus primeros años de gobierno, mandó soldados a toda esa zona para que vigilaran por ahí por Altar. Una pausa, regresamos porque el istmo de Tehuantepec también se empieza a hacer norteamericano, sí, empiezan a comprar haciendas y haciendas, y ya de repente ya aparecía... Pues toda la costa baja californiana. Pero allá querían hacer el canal. Ah, sí, ¿no? Claro. Querían hacer el canal. Pero regresamos porque tiene mucho que ver con el cañón de Mondragón y con todas esas cosas que son históricamente interesantes. Bien, seguimos y ya nos estamos desviando otra vez allá con los norteamericanos y sus estrategias para apoderarse del país y del Cañón Mondragón, pero mejor regresemos otro día hablamos del Cañón Mondragón, regresemos a Flores Magón, Tijuana, la lucha, casa a casa, cuerpo a cuerpo. Cuéntanos, profesor. Bueno, yo quisiera decir que el antiporfirismo de Flores Magón, de los Flores Magón, era un antiporfirismo social, pero donde ellos profundizaron sus ideas y pasaron del socialismo al anarquismo, pero en la parte del socialismo dejan una huella muy importante que va a trascender y que va a darle al país enormes beneficios a lo largo de la realización parcial de los postulados de la Revolución Mexicana. ¿Y por qué digo parcial? Porque no podemos decir que la revolución fracasó totalmente. Después de la revolución, los gobiernos postrevolucionarios de un lado y de otro dejaron al país cosas importantes como el seguro social, las leyes que defienden los derechos de los trabajadores y la reforma agraria, que fue muy importante. Y ahora que murió el presidente Echeverría, Infonavit, bueno, la después educación, vamos a platicar de ese tema. Claro, dejaron muchas cosas importantes.
La Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Politécnico Nacional, el Banco de México, pues no, si hay... El derecho de huelga, la jubilación, el horario de 8 horas, porque esto es lo que pedían los magonistas en un principio durante las huelgas de Cananea y Río Blanco. Se adelantaron, ya pedían educación gratuita hasta secundaria. Así es. ¿No? Que eso Sí, en el así, programa del Partido Liberal, que comparado, por ejemplo, con el programa de Madero, como ya lo dijiste, el programa de Madero Plan de San Luis. El Plan de San Luis era un programa eminentemente político. Claro. Democrático, sí, porque quería quitar a Porfirio Díaz para que hubiera unas elecciones libres y por eso de ahí el sufragio efectivo, no reelección, pero hasta ahí se quedaba. Que había sido ya un tema del propio Porfirio Díaz. Para quitar a Lerdo de Tejada en 1874. Pues la frase de Díaz, que nadie se reelija en el poder y esta sea la última revolución. Eso dijo Porfirio Díaz. Claro, sí. El plan de Tuxtepec, la revolución de Tuxtepec, que saca a Sebastián Lerdo de Tejada. Bueno, pues el papá de los Flores Magón era un coronel liberal que luchó al lado de Porfirio Díaz. Flores. Pero ¿por qué son magonistas? Quiere decir que la mamá era Magón. Sí, es que es un apellido fuerte. Sí, es un apellido. De Flores a Magón. Porque serían florecistas o floristas, ¿no? Entonces, pero son magonistas porque la mamá... Por la originalidad. Tanto la mamá como el papá eran gente avanzada, que ellos habían abrevado en las enseñanzas democráticas y sociales de los indígenas de la región donde vivieron, en el estado de Oaxaca. Hay algo que comenté yo, los institutos científicos y culturales que había creado Gómez Farías. El liberalismo. Que fueron la base de todo. Valentín Gómez Farías, sí. Ahí se formó Porfirio Díaz, ahí se formó por eso Benito ya Juárez, viejito lo hacen firmar la Constitución del 57. Ajá, ¿no? Entonces, realmente, otra vez, profesor, regresemos aquí. A Tijuana. El magonismo buscaba reformas profundas en la sociedad mexicana. Abarcaba casi todos los aspectos de la vida de los mexicanos. Pero se apoderaron de Tijuana, ¿o no? Yo creo que... nunca se apoderaron de Tijuana. Yo creo que sí y no. Es decir, las tropas mandadas por Magón tomaron decisiones propias y se apoderaron de Tijuana. Y él, allá en Los Ángeles, creyó que estaban aplicando su programa. Ahí es donde hubo una confusión de muchos intereses, ¿no? Que luego ya no se sabía quién estaba operando para quién. Claro, y además la prensa norteamericana contribuyó extraordinariamente a la confusión, publicando falsedades de lo que estaba pasando. Porque ya nos comentó Isaac la semana pasada que había intereses de las grandes fortunas de Hertz, ¿no? Sí, gente inescrupulosa que siempre ve en su vecino la paja en el ojo ajeno y no ve el leño en el propio. Y eso sucedió también. Le dieron mucha importancia a Dick Ferris, un loco, un payaso, un inversionista de espectáculos que había trabajado para Estados Unidos en muchas formas y que también vio aquí una oportunidad de hacerse el interesante. Incluso trajo una bandera que ondeó aquí y que los propios magonistas la quitaron, la quemaron y lo corrieron y lo declararon indeseable. Ya no se volvió a parar por aquí. Fue un episodio muy negativo. Pero también algunos de los comandantes, entre ellos Price, no pronuncio muy bien el inglés, entre Price y Mosby había diferencias ideológicas. Mientras que Price era un aventurero, Mosby era uno de los pocos que conservaban ideas socialistas. No sé si... Hay un libro muy bueno, Alfredo, te lo recomiendo, de un paisano tuyo de Mexicali que se llama Benjamín Trujillo. Sí, lo conozco. ¿Cómo se llama el libro? Arderán con la luz. Es una novela, sí. ¿no? Es buenísimo, porque te explica las batallas que ubicada en ese momento de la historia. En ese momento, la batalla aquí, la batalla allá y la batalla allá. Sí. Y quiénes disparaban de este lado, qué rifles traían. En fin, está muy bien ese... Sí, hizo un trabajo muy interesante. Él es uno de los más radicales opositores al término filibustero y en favor del grupo revolucionario, de los grupos magonistas.
y también de la personalidad del propio magonista. Pero yo digo, cuando hablemos de Ricardo Flores Magón, debemos pensar que se trataba de no de un reformista simplemente, sino de un hombre que pensaba aplicar una revolución profunda y total en la vida mexicana. No pretendía ser una isla, ni una república, una pequeña república en Baja California, no. Él pretendía entrar por Baja California al resto del país como lo había pretendido tanto en Chihuahua, en Sonora, en Coahuila, y tumbar a Porfirio Díaz y hacer del país. Yo no sé en su mentalidad anarquista cómo solucionaba el problema final, porque decía, al final, si el pueblo quiere un gobierno, habrá un gobierno. Oiga, profesor, y aquí, para quienes nos escuchen, nos ven, también, ¿cuál fue la razón por la que terminó Flores Magón, por lo menos en esa etapa de la historia, en Los Ángeles? Bueno, porque eso evidentemente tuvo que ver con lo que pasó aquí. ¿no? Él estaba desde antes en Los Ángeles. Sí, él no terminó en Los Ángeles, él terminó... Sí, claro, después de esto en el estado de Washington. En la cárcel, ¿no? En varias cárceles. En ¿no? casas. Bueno, nomás pensemos que pasó alrededor de 20 años de su vida en no, Los más bien Ángeles. quise decir, ¿por qué en ese momento estaba en Los Ángeles? Bueno, porque ya no había otro lugar a donde ir. Lo habían prácticamente, efectos prácticos, estaba exiliado, ¿no? De México, si no podía entrar a al Hawái país. fue porque ya era muy difícil irse a Hawái. Sí, ya después de... ¿Y ahí en Los Ángeles recibió algún apoyo por también organizaciones? Claro, esa es otra cosa importante. Hablan de que lo estaban, que empresas norteamericanas, ninguna empresa realmente el que lo financiaba era Camilo Arriaga, porque él tenía la lana. Sí. Era el que pagaba Regeneración, ¿no? Pero también, obviamente también recibían apoyos de los anarquistas españoles e italianos. Y una organización, los International Workers. Y la Organización de Trabajadores, la Organización Internacional de Trabajadores, que tenían simpatía por el anarquismo, así como los socialistas, como el famoso escritor que escribió México Bárbaro. A John Kenneth Turner. Turner. Y no nada más él, todo un grupo importante de gente de izquierda, ¿no? Sí. influyente, intelectuales, artistas, periodistas, escritores que formaban ese grupo. Ellos nunca lo hubieran apoyado a él si hubieran sospechado de que tuviese el menor contacto con empresarios deseosos de apoderarse de Baja California. Esta es una calumnia Es infame. una calumnia, claro. Es un hombre muy limpio, tan limpio que narré la semana pasada aquí que siendo Obregón presidente habían hecho gestiones para que lo perdonara. Él despreció eso. Y hay una carta que escribe ya a principios de 1922 y dice: me daría vergüenza a mí mismo si después de que he estado en la cárcel 10 veces, si he luchado, si he sufrido, si me ha pasado todo esto, pido perdón para que le otorgaran el indulto del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Me daría vergüenza, no lo voy a hacer. Y entonces eso habla de un hombre total y absolutamente auténtico. Sí, él era un hombre auténtico en ese sentido. Sin embargo, yo también digo que no era un estratega militar. No. Ahora, ni un organizador. Quizás se puede entender que todos sus fracasos, de todos los fracasos que tuvieron los magonistas a lo largo y ancho de la frontera norte de México, se debe fundamentalmente a la excelente rama de espionaje que a través de los consulados tenía el gobierno de Porfirio Díaz en el sur de los Estados Unidos. Sí, claro, como hay un archivo específicamente en eso. Estaba... Quiero pasar a otro tema, profesor, perdón. Adelante, que tú también eres experto. El día de hoy nos encontramos con la triste noticia de que murió el presidente Luis Echeverría a la edad de 100 años. El profesor y yo tuvimos la suerte, la fortuna de conocer al presidente Echeverría, porque tanto el profesor como yo, como el profesor Jesús Luis Barraza, como Marcelino Hidalgo, como Luis Rey Ochoa Maldonado, como aquel hermano de la cantante, ¿cómo se llamaba? Sí, de Beatriz Adriana. Sí, todos nosotros participamos en un movimiento para federalizar la Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Y después de que se hizo un gran esfuerzo por los maestros con el liderazgo de Ruiz Barraza, era el 2 de diciembre de 1973
y nos dijeron, va a venir el presidente, Lo esperábamos a las 3 de la tarde. ¿no? Y ya eran las 8 de la noche y no llegaba, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y vino el entonces secretario general de gobierno de Baja California, Francisco Santana Peraza, ¿no? Un hombre alto, fornido, y nos dijo, no, el presidente va a venir, no se preocupen, ¿eh? Lo que pasa es que ustedes ya conocen al presidente, le dicen, vamos acá y va, y vamos acá y va, y bueno... Venía de la carretera transpeninsular. Sí, había inaugurado la carretera transpeninsular, que es una de las grandes obras que hoy por hoy le dieron viabilidad a toda la península de Baja California. Claro. ¿No? Entonces llegó el presidente a casi a las 12 de la noche. No, antes lo estaban esperando también en la tarde, creo que a la 1 de la tarde, en el Palacio Azteca, un grupo de jóvenes universitarios donde iban a tener un foro. Estaba en un salón grande. Entonces llegó a ese lugar. Ahí estoy, mira, ahí estoy. Sí, ya sé que... Tenía pelo negro, aunque no lo crean. Estaba No, y estaba delgadito. delgado. Es el presidente Echeverría. Está con Víctor Bravo Aguja. Era el secretario de Educación. Y en ese momento les estoy explicando no sé qué cosa. Pero ahí le dije al presidente algo y gracias a esa plática obtuvimos un camión que nos regaló el presidente. El primer camión que tuvo la prepa. El Dina. Bueno, no era el primero porque Había un viejito, pero el primero... Pero el primero nuevo, que entonces era de un excelente camión, que le pusimos por nombre el 2 de diciembre. El 2 de diciembre, sí, que el arquitecto, ya se me olvidó, Chávez Carrillo, Rodolfo Chávez Carrillo, era el director de las Juntas de Mejoras Materiales, que era una institución que había en aquel entonces. Estaba construyendo la canalización. Y él nos regaló que la pintada, fuimos con este famoso pintor automotriz de la Independencia, el Indio, y el Indio pintó el camión, cobró carísimo, pero bueno, nos lo pagó el arquitecto Chávez Carrillo. Y luego le saqué un laboratorio de idiomas ahí. ¿Te acuerdas que luego hubo ahí en exactamente? Claro, hay otra fotografía donde está en el laboratorio de idiomas el día de la inauguración. Ajá. Entonces, bueno, estaba muy motivado yo. Llegamos, llegó el presidente y pues un gran entusiasmo, ¿no? Pero cabe decir cómo llegó. Lo esperaban los muchachos, le dijo, momento, dice, voy a ir a inaugurar la preparatoria y regreso. Me esperan. Y llegó a la preparatoria al filo de las 10 de la noche, pasaditas. Sí, habíamos estado Hacía mucho frío. Habíamos estado todo el día... Estaba lleno. Nadie se fue. Pero además estaban los profesores federales, que también tenían una serie de peticiones. Estaban los alumnos de la secundaria federal y los alumnos de la secundaria 42. Y los de la Miguel Hidalgo también, ¿no? Ahí les dio, después de eso se construyó el edificio de la Poli, de la secundaria. Habló este Mozo, uno que se apellidaba Raúl Mozo, que en paz descanse. Ya murió. Habló a nombre de los alumnos de la 42, Marcelino Hidalgo a nombre de los alumnos de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas y el profesor Ruiz Barraza. Y yo sé, porque yo era el maestro de ceremonias. Sí, claro, fue una lucha cuerpo a cuerpo, porque los alumnos habíamos decidido meter unas pancartas que decía federalización. Una manta. Una manta, y estaban prohibidas, el Estado Mayor prohibió las mantas por seguridad, decía que era la manera en que podía producirse. Y bueno, ahí ya soy senador de la República, y ese es el acto de inauguración de Cedillo, entonces a mí me comisionaron para que... ir a recibirlo. Afuera a recibir al presidente, y ahí estamos en el salón diplomático del Senado, y ahí está la comisión. Por ahí tengo otra foto con Felipe González y con entonces llega otra vez por la rampa tumultuosamente. Acuérdate que en ese momento lo acompaña Milton Castellanos como gobernador, y profesor Bolaños Cacho pierde un zapato en el montón porque se viene caminando de Palacio Porque Azteca caminaba mucho a la prepa. Hijos. Sí, está re lejos. Pero así creo que llegaron en 5 minutos. Caminaba muy rápido. Casi corriendo. Ahí el profesor, pues, tuvieron que traerle otros zapatos y traerlo en una patrulla para que llegara también al acto. Pero bueno, fíjate, el Estado Mayor Presidencial no es como ahora de las caselas y esto, ¿no? Eran unos roperotes, y hubo un cuerpo a cuerpo en la escalera,
con el equipo de fútbol americano que nosotros habíamos traído, y ahí se dieron porque no nos querían dejar que levantáramos la manta. Y entonces, bueno, ya el discurso, Marcelino Hidalgo, saludos Marcelino, que ahora está en los Estados Unidos, mi brother Marcelino, un abrazo. Entonces, dice, federalización de la prepa. Nada más decía eso, pero en un momento dado la sacaron subrepticiamente porque había orden de que no la sacaran y la sacó Luis Río Ochoa. Luis Río Ochoa Maldonado, sí. Y otro camarada que después fue presidente del Tribunal Superior, Barut. Barut, Miguel Ángel Barut. Pero como la historia la cuentan todos, yo llegué a pensar en algún momento que la manta medía unos 50 metros de largo, en realidad medía como 4, Sí, pues porque la cantidad de gente que dice que cargó la manta, todo el mundo se la echa, porque esa manta la vio el presidente y entonces fue cuando... Y dijo lo que provocó la federalización. Dijo, claro que desde este momento queda federalizada la Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Mientras sigan con la estrategia de dar cosas antes de pedir, el presidente de México siempre los va a ayudar. Sí, dijo, qué contraste tan importante, significando progreso, es el que presenta hoy la escuela preparatoria con su hermosa calzada de árboles que conducen a este sitio donde unos maestros antiguos que solamente los mayores recuerdan, como los Bueno, españoles. profesor, se acabó desgraciadamente. Vaya, yo sí siento mucho la pérdida del presidente Echeverría, fue muy importante para Baja California en muchas obras. Varias obras. Pues independientemente de todo, fue muy significativa su obra para Tijuana. Fue la universidad, la canalización, la carretera transpeninsular, la resolución del problema del campestre, el problema de la ICSA, Inmuebles Californianos, que ya tenía más de 10 años. Profesor, etcétera. ya me están exigiendo que nos vayamos. Gracias por su presencia. Gracias, No, hombre, profesor, muchas nuevamente. gracias. La verdad gocé mucho tu participación, tu presencia, como siempre. Gracias, Alfredo. ¿No? Esperemos que mejore tu mamá y les mando un saludo muy afectuoso. Gracias por acompañarnos.